Hola chicos, soy Jorge Churilla, profesor del Instituto Fernando Lázaro Carreter de Utrillas, y este vídeo va destinado a mis alumnos de primer curso de grado medio en mantenimiento electromecánico. En vídeos anteriores vimos ya los conceptos de tensión o voltaje, de corriente o intensidad y de resistencia. Pues bien, la ley de Ohm no es más que una fórmula, una ecuación que relaciona estas tres magnitudes entre sí. La ley de Ohm nos dice que la tensión que aplicamos a un circuito coincide con la intensidad que recorre ese circuito multiplicado por la resistencia que ofrece al paso de los electrones. Podemos hacer una analogía en la que la fuerza con la que empuja el señor de azul sería la tensión, la velocidad con la que pasa el señor de naranja sería la intensidad y la fuerza que hace el señor de verde para comprimir el paso, para evitar que pase el señor de naranja, sería la resistencia. Si queremos aumentar la corriente, que el señor de naranja vaya más rápido, lo que tenemos que hacer es aumentar el voltaje, aumentar la tensión, que el señor de azul empuje con mayor fuerza. Si queremos que el señor de naranja vaya a la misma velocidad, aumentando la resistencia, aumentando la fuerza que hace el señor de verde, tenemos también que aumentar el voltaje para que el señor de naranja vaya a la misma velocidad con mayor resistencia. Es decir, que la tensión es directamente proporcional a la intensidad. Si aumentamos la intensidad, aumenta la tensión, y que la tensión es directamente proporcional a la resistencia. Si aumentamos la resistencia, aumenta la tensión. Esta fórmula nos permite calcular la tensión cuando conocemos la intensidad y la resistencia. Pero ¿qué ocurre si conocemos la tensión y la resistencia y queremos calcular la intensidad? Bueno, pues para ello no tenemos más que despejar la intensidad de esta misma fórmula, y para ello lo que tenemos que hacer es pasar la resistencia que está multiplicando en el lado de la derecha del igual, pasarla al lado de la izquierda dividiendo. Y en este caso nos quedará que la intensidad es igual a la tensión partido por la resistencia. O sea que para que aumente la corriente, la intensidad, el señor de azul tiene que empujar con mayor fuerza. Es decir, para que aumente la intensidad, aumenta la tensión. Es decir, tensión e intensidad son directamente proporcionales. En cambio, si aumentamos la resistencia, la intensidad disminuirá, con lo cual intensidad y resistencia son inversamente proporcionales. ¿Y cómo haremos para calcular la resistencia cuando conozcamos la tensión y la intensidad? Bueno, pues del mismo modo, a partir de la ley de Ohm, de la primera fórmula que hemos visto, despejamos la intensidad, que está en el segundo lado del igual, lo pasamos al primero, está multiplicando en el segundo, pasa a dividir en el primero. Y obtenemos que la resistencia es igual a la tensión partida por la intensidad. Es decir, que si queremos que aumente la corriente, que el señor de naranja vaya más rápido, lo que tenemos que hacer es aumentar el voltaje, la tensión, que el señor de azul empuje con mayor fuerza. Es decir, que tensión y corriente, intensidad, son directamente proporcionales. En cambio, si para la misma tensión aumentamos la resistencia, al aumentar la resistencia, al hacer mayor fuerza el señor de verde, lo que hacemos es disminuir la corriente. El señor de naranja va más despacio, con lo cual intensidad y resistencia son inversamente proporcionales. Y algunos me diréis, oye Jorge, que esto es un rollo esto de despejar y eso no se me da muy bien. ¿Hay alguna otra forma más sencilla de poder calcular lo que la ley de Ohm para despejar intensidad, resistencia y tensión? Bueno, pues eh, yo os recomiendo que aprendáis a despejar porque es muy importante para resolver ejercicios de electricidad, como veréis más adelante. Pero bueno, estáis de suerte y sí, hay una forma más sencilla de calcular intensidad, tensión y resistencia de forma más sencilla. Se trata del triángulo de Ohm. Como veis, es un triángulo en el que distribuimos las tres magnitudes colocando la tensión
en la parte superior del triángulo y debajo y al mismo nivel la intensidad y la resistencia. Si conocemos la intensidad y la resistencia y lo que queremos calcular es la tensión, es decir, nuestra incógnita es la tensión, lo que tenemos que hacer es tapar la tensión en el triángulo y nos queda debajo al mismo nivel la intensidad y la resistencia. Es decir, la tensión es igual a la intensidad por la resistencia, que están al mismo nivel. En cambio, si conocemos la tensión y la resistencia y lo que queremos calcular es la intensidad, nuestra incógnita es la intensidad, tapamos la intensidad y nos quedan en la parte superior la tensión y en la parte inferior la resistencia. Es decir, intensidad es igual a tensión partido por resistencia. Finalmente, si conocemos la tensión y la intensidad y queremos calcular la resistencia, es decir, nuestra incógnita es la resistencia, lo que tenemos que hacer es tapar la resistencia y nos quedará en la parte superior la tensión y en la parte inferior la intensidad. Es decir, resistencia igual a tensión partido por intensidad. Bien, y para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. En el primer caso tenemos un ejercicio en el que nos pregunta ¿qué corriente atravesará un circuito alimentado por una pila de 9 voltios si tiene una resistencia de 180 ohms? Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es identificar la incógnita, es decir, ¿qué se nos está preguntando? ¿Qué tenemos que calcular? En este caso nos dice qué corriente atravesará, es decir, lo que nos pregunta es la corriente, es decir, la intensidad. La incógnita sería la intensidad. Bien. ¿Y de qué datos disponemos? Pues el ejercicio nos dice circuito alimentado por una pila de 9 voltios. Voltios es una unidad de la magnitud tensión. Luego tenemos una tensión de 9 voltios, sería uno de los datos, y también nos dice que tiene una resistencia de 180 ohms. O sea, tenemos otro dato que sería la resistencia de 180 ohms. Bien, pues con estos datos y con esta incógnita, vamos a ver con qué fórmula, con qué ecuación podemos resolverla. En este caso, si la incógnita es la I, tenemos que I, intensidad igual a tensión partido por resistencia, es la fórmula que deberíamos aplicar. Sustituimos los datos, 9 partido de 180 y obtenemos una intensidad de 0,05 amperios. Vamos a ver un segundo caso. En este caso nos pregunta qué tensión tendrá un circuito de 500 ohmios de resistencia si por él circula una corriente de 0,02 amperios. En este caso, ¿cuál sería la incógnita? Nos pregunta qué tensión. La incógnita sería la tensión, el voltaje. ¿Vale? Y nos dice, tendrá un circuito de 500 ohmios. Ohmios es una unidad de resistencia, por lo tanto ya tenemos que la resistencia serían 500 ohmios y por él circula una corriente de 0,02 amperios. Ya nos dice que la corriente son 0,02 amperios, sería la intensidad. Con estos datos, ¿qué fórmula deberíamos aplicar para resolver el ejercicio? Bueno, pues en este caso tendríamos tensión igual a intensidad por resistencia. ¿Vale? Sustituimos los datos y tenemos que 0,02 por 500 son 10 voltios, que sería la solución al ejercicio. Y para finalizar, un último ejemplo. Si la batería de mi coche es de 12 voltios y por el circuito circula una corriente de 0,6 amperios, ¿qué resistencia ofrece el circuito eléctrico del coche? En este caso nos pregunta qué resistencia ofrece el circuito eléctrico del coche. Esa sería la incógnita, la resistencia. Y como datos tenemos que la batería es de 12 voltios. 12 voltios es una unidad de tensión, por lo cual el dato sería tensión de 12 voltios y circula una corriente de 0,6 amperios. Tenemos una intensidad de 0,6 amperios. Estos serían los datos. Con estos datos y esta incógnita, ¿qué fórmula deberíamos aplicar? Bueno, pues en este caso sería resistencia igual a tensión partido por intensidad. Sustituimos resistencia igual a 12 entre 0,6, que nos da una resistencia de 20 ohmios. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio.
Bien, espero que este vídeo os haya gustado y que os haya servido para aclarar unos conceptos básicos en electricidad que son sencillos pero muy muy importantes para la electricidad.